Súper interesante, lo tengo que decir, y sobre todo, y para empezar y antes que nada, dar las gracias a todos los ponentes, algunos de ellos están recién llegados de diferentes países, otros de aquí, incluso lo tenemos los periodistas, estos científicos locales, pero ha sido una mesa de verdad un reto juntarlos a todos y poder abordar cómo vamos a abordar el cambio climático desde tantos puntos de vista. Sabemos, bueno, ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud en el año 2021, que la crisis climática supone la mayor amenaza para la salud a la que se enfrenta la humanidad. En definitiva, y es un concepto que ya llevamos también trabajando desde hace mucho tiempo en ANIS, entender que estaremos sanos, tan sanos como esté nuestro propio planeta. El cambio climático está socavando el derecho a la salud, a un entorno saludable, es un multiplicador de amenazas para la salud en todas las áreas. Altera, y lo sabemos, y de eso ya también nos ha hablado varias veces Felipe Colón, que ha venido, sabéis que es ya la tercera vez que está con nosotros, altera y amplía los patrones de transmisión de enfermedades transmitidas por vectores, también por el agua. Aumenta también la inseguridad alimentaria, un tema súper importante que lo tenemos que tratar más adelante, y está asociado al empeoramiento de la salud mental en temas como depresión, como ansiedad, incluso conductas suicidas e ingesta de productos tóxicos. Es también un reto, como no, para los periodistas de salud, porque nos tenemos que formar en cambio climático. No es un tema en el que nos hayamos formado a lo largo de los últimos años y tenemos mucha información nueva, científica, a la que nos tenemos que enfrentar y entender. Y me importa mucho de esta mesa destacar que desde siempre hemos pedido desde el principio hablar de certezas, porque este es el tema. Tenemos que saber exactamente qué sabemos realmente sobre el impacto del cambio climático en la salud. ¿Qué y quiénes son las personas que están trabajando en este campo? ¿Cómo se están realizando esas investigaciones? Y esto es uno de los grandes retos que tenemos que entender. Es un campo científico también, no es nuevo para los investigadores, pero sí como reto informativo para los periodistas de salud. Así que la primera pregunta se la voy a lanzar a Felipe Colón, que ya le conocéis. Felipe Colón trabaja en la Fundación Wellcome Trust y trabaja en el Departamento de Data for Science and Health. Y te lo comentaba, digo, Felipe, ¿qué sabemos? ¿Qué certeza, qué datos reales hay sobre ese impacto y qué no sabemos y en qué tenemos que investigar más? Bienvenido. Muchas gracias. Yo creo que esa es una pregunta muy importante y difícil a la vez de responder. ¿Qué sabemos al respecto del cambio climático? Bueno, sabemos que los impactos del cambio climático en la salud pueden ser graves. Ahora, de manera puntual, existe muy poca investigación respecto a la causalidad del cambio climático como un factor que afecte la salud. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, cuando ocurre un evento extremo como una inundación, una sequía, un huracán, una de las preguntas más frecuentes que recibimos en las zonas de investigación es ¿qué porcentaje de los casos de enfermedad que existen después de este evento climático es debido al cambio climático? La respuesta es, francamente, no sabemos. ¿Por qué? Porque atribuir causalidad a ese evento climático es una situación que requiere modelos o métodos estadísticos bastante complejos. A la fecha, después de haber revisado una serie de documentos, que bueno, me tomo dos pasos hacia atrás. En el 2023, el Wellcome financió un estudio para entender qué tanta investigación respecto a los impactos del cambio climático había dentro de toda las bases de datos de investigación, y descubrimos que solamente había 11 estudios que habían atribuido de manera causal, de manera puntual, los impactos del cambio climático en la salud. De esos 11 artículos, solamente 9 de ellos se dedicaban a atribuir los impactos de las temperaturas altas en la mortalidad o en la morbilidad. Uno de ellos se atribuía también los impactos del frío, y uno más atribuía los impactos del cambio climático en una enfermedad vectorial que se llama West Nile virus. Entonces, bueno, en los últimos 23 años solamente ha habido 11 estudios.
que es muy poquito. Sí es cierto que hay muchos más estudios que hablan sobre los impactos del cambio climático en la salud, pero que no le han atribuido de manera puntual la causalidad al cambio climático. Entonces, poder decir con números, con datos cuantitativos, este es el impacto del cambio climático en la salud, es súper complejo, porque requiere de tener evidencia de dos cosas. Primero, de que hay un impacto en la salud, y segundo, de que ese impacto se debe a una desviación del clima con respecto a una base que sería, ¿cómo sería el clima si no hubiera estos factores humanos? Y bueno, volviendo a esto, pues es algo que requiere métodos estadísticos bastante complejos. Como no ha habido un interés de parte de las fundaciones que financian la investigación, y estoy hablando de Wellcome, estoy hablando de Gates, estoy hablando de muchas otras fuentes de financiación, Wellcome lo que ha decidido es invertir en este espacio, y simplemente el antepasado, anunciamos la inversión de 18 millones de libras esterlinas en este ámbito. Vamos a financiar 6 equipos de investigación a nivel global que van a estar trabajando en desarrollar nuevos métodos, nuevas bases de datos para poder atribuir en la medida de lo posible los impactos del cambio climático a diferentes factores o a diferentes métricas de salud, incluidas desnutrición, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades transmitidas por el agua, los impactos del frío, los impactos del calor, impactos en diferentes variables relacionadas con el agua, como la humedad, como la precipitación, etcétera. Entonces, bueno, estamos tratando de cambiar un poco el ámbito en el cual se desarrolla este tipo de investigación, porque estamos conscientes de que muy poca gente está interesada en este rubro. Increíble. Muchísimas gracias, Felipe. Menudo reto te sueltan ahora, Jasna, con esta introducción que acaba de hacer Felipe. Jasna Palmeiro Silva, ella es doctora en salud global por la University College de London. Actualmente es investigadora de The Lancet Countdown, tanto del Lancet Countdown global como de América Latina. Me encantará también que nos cuentes un poquito qué es The Lancet Countdown, porque lo damos así como muy de hecho, que bueno, es difícil también. No es difícil, hay que contarlo. Y eso, es investigadora también, se enfoca en la relación entre cambio climático y la salud poblacional, así también como en salud planetaria. Pues cuando quieras, Jasna. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Graciela, y muchísimas gracias a los organizadores de este congreso. Gracias por la invitación. Para mí, la verdad, es un honor estar aquí. Quizás por el acento ya habrán captado, cosa que me he dado cuenta durante este poco tiempo que llevo acá, que soy de Chile, pero me dedico a hacer investigación a nivel global y también en Latinoamérica sobre cambio climático y salud, esa intersección, qué es lo que está pasando ahí. Lancet Countdown, quizás lo han escuchado, quizás no, es muy difícil también además de pronunciar, así que yo después les voy a mostrar la página web para invitarlos al lanzamiento del reporte de este año. Lancet Countdown, ¿qué es? ¿Qué es lo que hace? Es una organización académica, particularmente, que convoca a más de 100 investigadores a nivel mundial y que intentamos analizar diferentes indicadores, métricas, de la intersección de cambio climático y salud. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está realizando este cambio climático y qué impactos está teniendo? Pero también cómo nosotros estamos respondiendo. Entonces, el Lancet Countdown se divide en 5 grandes grupos, working groups que se llaman, y el primero analiza los impactos en salud, el aumento de la temperatura. ¿Cómo impacta la salud de las personas? ¿Cómo impacta a las personas más vulnerables, por ejemplo? ¿Cómo este cambio climático está cambiando los nichos ecológicos para que sea más idóneo para mosquitos, por ejemplo, y que ya no tengamos, sí, por ejemplo, no teníamos mosquitos en Santander, hoy día los estamos teniendo? ¿Por qué? ¿Y qué está pasando? Y cómo eso impacta la salud de las personas y además sobrecarga todo lo que es la demanda de la atención sanitaria, los hospitales, los centros de atención primaria, etcétera. Pero ese es el impacto. ¿Qué estamos haciendo nosotros ante esto?
El segundo working group lo que analiza es la adaptación en salud y cómo creamos resiliencia climática. Entonces analizamos a ver qué están haciendo los gobiernos, qué políticas y programas se están realizando para tener una mejor adaptación ante este cambio climático. El tercer working group lo que analiza son los co-beneficios de la mitigación. ¿Qué es esto? Bueno, los co-beneficios son beneficios que son, digamos, externos, ¿cierto? Son extra a el objetivo principal de la política, y vemos la mitigación. Cuando decimos que tenemos que cambiar la matriz energética que se basa en combustible fósil contaminante a una matriz energética más limpia, esa transición, ¿cómo impacta de manera positiva la salud de las personas también? Vamos a tener menos contaminación. Eso significa menor enfermedad, particularmente en invierno, por ejemplo. Luego, si nos movemos al Working Group 4, analizamos todo lo que es la economía y la finanza en esta relación. ¿Cuánto se está invirtiendo en combustibles fósiles hoy en día? Ustedes saben que nuestros propios taxes e impuestos están subsidiando combustible fósil, cosa que nos enferma, cosa que después tenemos que volver a pagar para poder mejorarnos. Entonces analizamos cuánto se está invirtiendo para descarbonizar una matriz, cuánto nos está costando además el cambio climático en términos de salud. Y finalmente el grupo 5 lo que analiza es el compromiso, y también analizamos cómo este tema se está comunicando en los medios también. Cuán comprometidos y relacionados está el público con la temática, ¿ya? Entonces, intentamos tener una perspectiva a través de indicadores de más o menos completa de esta relación, no solo desde los impactos, pero también desde las respuestas y de todo el compromiso con la sociedad. Eso es, después les voy a mostrar la página web para que lo puedan revisar, para que lo puedan un poco explorar también, y estar atentos que el 30 de octubre sale el reporte 2024, y también tendremos un lanzamiento, un evento de lanzamiento para que lo puedan atender. Y también tenemos algunos press release, algunos kits de comunicación, por si es que están interesados también, digamos, podemos hacérselos llegar y también empezar a transmitir y elevar la voz en esto. Muchas gracias, Graciela. Muchísimas gracias, Yasna. ¿Cómo comunicamos los temas de cambio climático? Pues fijaros, el próximo ponente es investigador, de hecho es un gran investigador, pero nos va a hablar también de cómo estamos comunicando el tema del cambio climático, porque a lo mejor no estamos sabiendo hacerlo, o estamos, digamos, como exagerando o dando un impacto demasiado fuerte y provocando a lo mejor un poquito de rechazo sobre este tema. Y si no sabemos comunicar bien el cambio climático, ¿cómo vamos a concienciar a la población? Pablo Fernández de Arroyave, del Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio del Grupo de Investigación de Biometeorología y Salud Global de la Universidad de Cantabria. Bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Buenos días a todos. Inicialmente quiero plantearos, comunicar es hablar, y para hablar utilizamos palabras, ¿no? En ese sentido, cuando construimos cualquier discurso, las palabras que utilizamos deben de ser muy precisas, si no el mensaje va a ser erróneo. Y hay 3, 4, 5 palabras que vamos a manejar o se van a manejar cuando se comunica algo que tiene que ver sobre la relación entre el hombre y la naturaleza. Al final estamos hablando de esto y son conceptos muy básicos. El primero de ellos es biometeorología, que es desde donde os hablo yo. La Asociación Internacional de Biometeorología tiene más de 60 años de historia, y ya hace más de 60 años había un grupo de científicos de todo el mundo, multidisciplinares, fisiólogos, médicos, geógrafos, geólogos, que estudiaban cómo los procesos atmosféricos y las variables atmosféricas afectaban a la salud de los seres vivos, plantas, animales y personas. Fijaros que yo no he metido aquí ni el concepto tiempo ni el concepto clima. ¿De acuerdo? Muy importante. El foco era cómo esa interacción constante afectaba a la salud. Voy a centrarme en las personas, ¿no? En ese sentido, esto ya era un avance tremendo de la idea de la complejidad de lo que es la salud. Y de hecho ellos manejaban un concepto de salud que nosotros seguimos manejando distinto al médico, que es que estamos en constante crisis de salud como seres vivos y constantemente buscamos un equilibrio que yo llamaría de bienestar, en esa interacción con la temperatura de hoy, con la humedad de hoy, con la radiación solar, la cantidad de luz que estáis percibiendo hoy, si venís de Madrid o del sur, ahí hay un cambio, ¿no? Y eso es un proceso en el que
cada individuo, cada ser vivo, primero quiere termorregular, si no tiene una crisis de salud y acaba en el hospital. Luego intenta aclimatar en un periodo temporal más largo, si vas a estar aquí más tiempo, o llegamos a una adaptación que puede ser biológica a lo largo de miles de años o cultural, simplemente me pongo una visera porque la radiación solar es muy elevada hoy, ¿no? Entonces, desde ahí es desde donde yo os voy a hablar, del concepto de salud y del concepto de tiempo y clima. Biometeorología hace relación al tiempo, no al clima. ¿De acuerdo? Y son dos conceptos que los informadores de salud deben de conocer perfectamente. Yo no sé cuántos de vosotros tenéis claro la diferencia clara la diferencia entre el concepto tiempo, concepto científico, y el concepto clima. ¿Quiénes tenéis clara esa diferencia? Levantar la mano, por favor. Pues es extraordinariamente importante, muy importante. No podemos hablar de cambio climático si no estamos contrastando 40 años, una serie temporal de temperatura. Por ejemplo, mi madre tiene 89 años, si ella hubiera medido la temperatura cuando nace hasta que cumple 40, ya haya el valor medio, y luego la mide en su ciudad desde el año 41 hasta el 80 y calcula el valor medio, si no hace eso no puede hablar de clima. Y es muy importante tener estos dos conceptos clarísimos cuando hablamos de cambio climático, ¿de acuerdo? Porque no hay series temporales muy largas en muchos lugares del mundo para poder hablar de esto, ¿no? Y tenemos también un concepto fundamental que es el concepto de riesgo. Fijaros, 4 conceptos y hay que saber a qué nos referimos por riesgo. Si yo no estoy expuesto a una amenaza, mi riesgo es 0. Hay un factor de exposición. Si no hay una amenaza, mi riesgo es 0. Y si no soy vulnerable a la amenaza, mi riesgo es 0. Vulnerabilidad, exposición y amenaza. Si no hay esos 3 elementos, mi riesgo es 0. ¿De acuerdo? Entonces, riesgo, tiempo, clima, salud son conceptos que van a estar en cualquier comunicación que vosotros o los informadores puedan hacer sobre estos aspectos. Y son conceptos que yo creo que hay que manejar. Y hay que manejarlos ya en una escala, el marco ya es global. Antiguamente había unos médicos, hacían unas topografías médicas extraordinarias. Médicos que estudiaban con el método geográfico. En Cangas de Onís tenemos un ejemplo, Millet, en Vic tenemos un estudio precioso en Ciudad Rodrigo, por poner zonas climáticamente distintas de España, en donde se encargaban de medir la temperatura de los lugares que habitaban, conocían a la población, sus costumbres, sus hábitos, sabían si en Cangas había minería o no, si tenían ganado o no en sus casas, sabían sus hábitos y costumbres, y todo esto lo detallaban. Ese es el approach, ese es el acercamiento que está demandando este tipo de estudios hoy día a nivel de planeta. Porque aunque antes se estudiaba en zonas muy concretas y esta aproximación se hacía para un pequeño pueblo, hoy en día ya el pequeño pueblo son 42.000 kilómetros, mi coche ya tiene 42.000 kilómetros, que es la circunferencia del planeta. Y la relación entre la capa de la atmósfera y el radio del planeta es la misma, es equivalente a la que tiene un huevo y su corteza. Entonces, la atmósfera es algo frágil y volvemos a esa relación entre la naturaleza y los seres vivos, ¿de acuerdo? Que es de donde partía. Ese marco global nos dice que hoy en día hay más de 100.000 vuelos cada 24 horas en el planeta y esa movilidad no la podemos controlar y tendrá sus consecuencias. Entonces, la salud, nuestra salud hoy en día debe ser entendida como la salud de nuestro doble ecosistema. Si un ecosistema está enfermo, físico o social, nuestra salud no puede ser buena, ¿de acuerdo? Desde ahí os hablo yo del tema de cambio climático y salud, como científico. Y finalmente está la idea de la comunicación del riesgo. Yo tengo una impresión que me preocupa mucho, además, en distintos foros, que nos estamos moviendo del miedo al clima a un clima de miedo en toda la sociedad, dada la cantidad de mensajes reiterativos de riesgo y peligro que recibimos. Y me preocupa más que tengamos un clima de miedo que miedo al clima, porque el miedo, cuando comunicamos, las palabras están cargadas emocionalmente. Si generamos miedo en la sociedad podemos conseguir 3 cosas: rechazo y negación de lo que existe, por puro miedo,
paralizamos a la gente, no actuamos, es decir, de esta manera no resolvemos el problema. Entonces la comunicación tiene que ser comunicación efectiva, proactiva y motivadora. Y hay muchos planes de adaptación al cambio climático que estamos desarrollando, por ejemplo, hemos terminado el de Santander, y al final eso hay que comunicarlo de una forma muy efectiva y proactiva, sin generar miedo, creando conciencia, pero evitando ciertas emociones que paralizan a las personas o las hacen reaccionar en contra de la información que reciben. Un poquito esta es la idea. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, ¿y qué hacemos con toda la información científica que se va desarrollando, con todo el conocimiento que se va adquiriendo, presente y futuro, con todo lo que falta? ¿Cómo convertimos todo eso en políticas, ¿no? En que sirvan realmente para algo, ¿no? Para conseguir planes de mitigación, planes de adaptación. ¿Y a quién le pregunto yo esto? Rafa Vila San Juan, director del Departamento de Análisis y Desarrollo de IES Global, y también trabaja en el Observatorio de Salud y Cambio Climático de España. Bienvenido. Gracias, Graciela, y gracias a todos vosotros por estar aquí, por escucharnos. Espero que nos pegue una chapa que digáis, vaya, lo que nos vayan a soltar este. Pero es difícil, ¿no? Después de todos vosotros, yo desde luego no voy a soltar datos porque tenemos a 2 expertos en datos y además a un científico, con lo cual mi trabajo no es hablar desde la ciencia, mi trabajo es traducir lo que dice la ciencia para ver cómo lo llevamos a la sociedad, que ese es mi trabajo, básicamente. Yo, como la mayoría de todos vosotros, soy periodista, no soy médico, no soy científico, a pesar de que he trabajado buena parte de mi carrera con médicos que viven básicamente de mantener el secreto y nosotros de desvelarlo, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahí una tensión que hay que poco a poco ir combinando para que entendamos para qué estamos aquí, ¿no? Bueno, lo primero es que cuando hablamos de cambio climático muchas veces estamos mezclando muchos términos, ¿no? Y por lo tanto conviene que sepamos de qué hablamos, porque los efectos de salud, como tú bien decías, ¿no, Felipe? Los efectos de la salud en el cambio climático muchas veces son difíciles de demostrar. Sin embargo, tenemos también efectos del empobrecimiento del medio ambiente, tenemos también de la reducción de la biodiversidad, en fin, tenemos toda una serie de cuestiones que no son únicamente consecuencia del calentamiento, de la temperatura, del tiempo, sino que son otras consecuencias de nuestra acción, de lo que nosotros hacemos. Y por lo tanto, hay que ponerlo también en el mapa de acciones en las que nos vamos a mover. Si ponemos todo eso junto, es decir, si nos centramos en lo que significa la biodiversidad, la reducción, la erosión de lo que significa el medio ambiente, de cómo está generando eso toda una serie de enfermedades. Yo decía, no me hace falta saber qué pacientes tienen ahora en el hospital de Santander, sé seguro que la mayoría vendrán por alguna de las consecuencias de lo que estamos hablando aquí, sea del cambio climático, sea de la erosión del medio ambiente, sea de la reducción de la biodiversidad, y por lo tanto, ¿qué efectos tiene eso en enfermedades respiratorias, en cánceres, en cardiovasculares, en diabetes, en todas las crónicas? Y también en salud mental, como tú apuntabas, ¿no? Es decir, tenemos toda una serie de enfermedades que acaban derivando en el sistema de atención. Por lo tanto, la salud y el cambio climático, lo primero, cambio en ese sentido amplio en el que yo estoy hablando, lo primero que hemos de decir es que es el reto de salud pública más importante que tenemos en estos momentos. En un momento donde además internacionalmente se está mirando cuál será la próxima pandemia, cuál será, ¿no? Ya hemos pasado una, la hemos resuelto más o menos y ahora estamos centradísimos en cuál será, y probablemente no sea consecuencia de un solo patógeno, sino que sea consecuencia de la multiplicidad de todo esto, ¿no? Fijémonos un poquito en lo que nos viene. Tenemos por delante nuestro al menos hay muchas transiciones, pero las que están evolucionando rápidamente y que afectan a todo esto son especialmente indicativas de lo que nos viene encima. 3 transiciones en las que tenemos que estar muy atentos. La primera es la demográfica, es decir, estamos en 8.000 millones de personas en el mundo y estos 8.000 millones de personas vienen del último siglo. Es decir, éramos 1.000 millones a principio, un poquito más de 1.000 millones a principios del siglo XX, somos 8.000 millones. Empezó a crecer en el siglo XX, a partir de la Segunda Guerra Mundial, de 25 años en 25 años, cada 25 años 1.000 millones más, ahora estamos creciendo cada 10 años 1.000 millones más. Es decir, estamos en 8.000 y en 2031 estaremos en 9.000. Y en 2040, que ya será cada 9 años, estaremos en 10.000. Y por lo tanto todo eso va a tensar todas las relaciones y lo que significa el consumo de todo lo que nos genera el planeta. Por lo tanto, la idea ya lanzada a través de Lancet, ¿no? y
y de muchos científicos, de que la salud del planeta y la salud de las personas están completamente vinculadas, es una idea vital para entender por dónde tenemos que actuar en el futuro. La salud planetaria no es marketing, la salud planetaria es el análisis combinado de cómo podemos vivir en un planeta que tiene unos recursos limitados. La segunda transición es epidemiológica, es decir, sabíamos o pensábamos que estábamos protegidos en Occidente de las enfermedades infecciosas y de repente nos llega un COVID, ¿no? Era una pandemia anunciada, y era una pandemia anunciada, entre otras cosas, porque se han ido produciendo y acortando los espacios en los que grandes epidemias han ido apareciendo. El SARS, el MERS, en fin, el ébola, toda una serie de pues eso, ¿no?, de epidemias que se han ido acortando en el tiempo, también precisamente por lo que significa, digamos, la globalización. Luego tenemos una rapidez en la transmisión que no teníamos a principios de ese siglo, tenemos mucha más gente y por lo tanto tenemos un gran problema de salud pública al que vamos a tener que hacer frente. Si a eso lo comparamos con lo que era la pandemia, y lo voy a hacer brevemente, yo diría, en la pandemia hubo una respuesta. ¿Estamos capacitados para responder al cambio climático? Porque claro, en la pandemia hubo mucha pasta, muchísimo dinero, pusieron los gobiernos, estábamos todos acojonados, los gobiernos los primeros, y por lo tanto ahí la percepción de riesgo que hablaba Pablo, ¿no? La percepción de riesgo existía, hay que salir de esto porque la economía se hunde y por lo tanto tenemos que salir, y empezamos a escuchar a los científicos. Ojo, no al principio, Nosotros estábamos trabajando en modelos matemáticos y cuando en Italia empezaron a confinar la zona norte de Italia, ya estábamos diciendo aquí habrá que confinar, porque nos va a venir, va a llegar y tendremos que confinar. Y aquí, no, el sistema de salud pública en España es magnífico, aquí no hará falta. Vale, muy bien, confinamos. En ese momento en Francia estaban diciendo, no, aquí no confinaremos. Se confinó. Y un poquito más tarde en Gran Bretaña. Es decir, todo el mundo piensa que a mí no me llegará el agua al cuello y al final nos llegó a todos. Bueno, pues eso mismo está pasando con todo lo relativo al cambio al medio ambiente, que es que hasta que no nos llegue el agua al cuello, como hablábamos hace un momento, nadie, ningún político, ningún decisor, por no poner la palabra político que a veces parece que es sectario tal, ningún decisor público va a tomar grandes medidas hasta que no le llegue el agua al cuello. Entre otras cosas porque la prevención no tiene premio, ¿no? Y en el cambio climático, en lo que significa la salud, se necesita esa idea de, ojo, aquí no hay vacuna, porque en el COVID se puso se puso mucho dinero confiando en la idea tradicional de la salud pública y la epidemiología, de aquí solo salimos con vacuna. Ni siquiera un tratamiento, solo salimos con vacuna, y se puso todo el dinero a la vacuna. Prácticamente no hubo dinero para tratamientos y casi no hubo mucho dinero para diagnósticos, toda la vacuna. Era la confianza de salir. Bueno, pues en el cambio climático tenemos un problema añadido, que es que no va a haber vacuna. Cuando nos llegue el agua al cuello quizás sea demasiado tarde y por lo tanto ahí tenemos que empezar a discernir qué va a pasar, ¿no? Por ejemplo, tenemos que buscar esos casos en los que podamos trabajar. Es verdad que no es cambio climático, pero pensemos que también... Pero pensemos en todas las condiciones medioambientales que se producen en estos momentos en las ciudades. Sabemos que de esos 8.000 millones, el 60% ya vive en ciudades. Va a vivir el 80% en los próximos años. Bueno, pues el primer frente de batalla tienen que ser las ciudades, porque es donde podemos cambiar pequeñas cosas que no van a cambiar el cambio climático, pero que van a avanzar. Fijaros, en estos momentos en el mundo hay 350 ciudades en el mundo cuya temperatura media de verano supera los 35 grados. 350 ciudades. En 2050, que está a la vuelta de la esquina, de 25 años, se va a triplicar, van a ser 1.000. Esto es un estudio que tenemos en el Instituto de Salud Global y por lo tanto lo utilizo a expensas de que me digáis, oye, cuidado. No, se va a triplicar. Es más, no solo se va a triplicar, pensar que la temperatura en el Cairo hoy, por ejemplo, la media de este verano era 35 grados, media. Han llegado a picos de 49 grados, donde la situación de calor, lo que significa en términos de muerte, es tremendo, ¿no? Bueno, pues pensar que se está desplazando la temperatura, esto lo dice en nuestro estudio, al ritmo de unos 20 kilómetros hacia el sur por año. Es decir, que la temperatura de Madrid dentro de 25 años será la de Marrakech, la media. ¿Vale? La temperatura de Londres se parecerá más a la de Barcelona que la que tienen actualmente. La temperatura de Santander estará mucho más próximo de lo que hoy es Andalucía. 1.000 kilómetros, más o menos, es lo que se va a desplazar todo eso. Por lo tanto, las ciudades son primer campo de batalla. Tenemos que ir para hablarles de cómo cambiar las condiciones para que esto funcione. Claro, ¿tenemos un gobierno global para trabajar en el cambio climático? No lo tenemos.
Yo desde luego no lo veré y los más jóvenes de aquí yo diría que tampoco. O sea que hay que vivir con lo que tenemos, hay que trabajar con lo que tenemos y el papel que tenemos es sobre todo de poner las preguntas. Quizás no tanto de dar las respuestas, para eso están los científicos, de poner las preguntas. ¿Dónde hay que poner la pregunta? ¿A quién le voy a preguntar por qué hacemos esto y por qué no hacemos lo otro que nos está haciendo? Estamos fallando, es decir, la temperatura todavía en lo que se refiere a emisiones de CO2, estamos diciendo que llegaremos a las emisiones cero en 2050. Bueno, para eso tendríamos ya que empezar a reducir, pero no estamos reduciendo. Luego todavía nos queda un camino y la gobernanza mundial que gestiona todo esto, la conferencia de las partes, se basa en dos conceptos erróneos. Primero, que todas las partes tienen la misma legitimidad, es decir, que un productor de combustibles fósiles tiene la misma legitimidad que un gobierno, difícil. Y lo segundo, que es que no estamos avanzando en el objetivo que habíamos puesto a estas conferencias. Luego hay que empezar a buscar mecanismos híbridos que tiren para adelante cuestiones que no tiran. Por ejemplo, cuando vamos al COVID, había una organización que está participada por OMS, que está participada por Banco Mundial, que está participada por gobiernos, Gavi, que se encargaba de decir, oye, va a haber vacunas para todos. Llegamos porque yo estaba en el consejo de Gavi, pero llegamos tarde para muchos países, entre otras cosas por la burocracia, pero por lo menos había un modelo para tirar para adelante. Bueno, ¿dónde está ese modelo en el cambio climático? No lo tenemos, ¿no? Y tenemos dos frentes en los que hay que batallar claramente. El primer frente es, digámoslo así, todos los dos son periodísticos, porque al final yo he venido aquí a hablar entre periodistas y por lo tanto lo que interesa es eso. El primer frente yo le daría el de la sostenibilidad. ¿Qué significa sostenibilidad? Porque si no estamos siendo sostenibles, la sostenibilidad es simplemente un tick in the box. Es decir, la sostenibilidad lo que muchas veces está haciendo es mantener exactamente las mismas políticas que tenemos con una idea de que lo hacemos de forma más limpia. Pero si no funciona, si no estamos bajando las emisiones de CO2, hay que ponerlo en entredicho, hay que decir, oiga, sostenibilidad, ¿qué significa? Porque lo que hay es también un cambio de conductas. Fijaros, el segundo frente en el que tenemos que trabajar es el negacionismo, que yo no le llamaría negacionismo, porque la evidencia existe. El 22 de agosto de este año, 30.000 frentes de fuegos en la Amazonía, y hubo un tuit de Kamala Harris y hubo otro tuit de Emmanuel Macron diciendo esto es un desastre, el G7 se tiene que dedicar a hablar de esto. Muy bien, el G7 se hizo, pero no se dedicó a hablar de esto, pero no sacamos ninguna conclusión. Luego tienen la evidencia de que hay un problema y de que ese problema se está reproduciendo. Ellos no son negacionistas, sin embargo no están tomando las medidas, son del ámbito de la sostenibilidad, de decir, oye, vamos a buscar medidas de sostenibilidad, pero es que primero hemos de definir qué es sostenible y qué no es sostenible. Es decir, diferencia entre Bolsonaro y Lula, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, evidentemente es enorme, enorme. Ahora bien, Bolsonaro no tenía ningún problema en hacer lo que quería, Lula, que tiene una serie de barreras y un concepto ético que no lo tiene Bolsonaro, lo primero que ha hecho ha sido firmar 3 nuevas extracciones de petróleo en la Amazonía y crear una nueva autovía. Entonces dices, cuidado, porque no es sostenible eso. Entonces, ¿qué es la sostenibilidad? Y lo segundo, el negacionismo, ¿no? Yo diría que los negacionistas del cambio del medio ambiente y tal, dicen, no, es que llegan al poder, Trump, Bolsonaro, a pesar de mentir. Y dices, no, llegan al poder porque mienten. Es decir, esa es la gran diferencia. No pensemos que llegan al poder y que a pesar de que han mentido pueden llegar, no. Es que para llegar tienen que mentir. Tienen que mentir porque todos ellos saben que el cambio climático existe. Todos ellos saben que el medio ambiente existe. Y exactamente igual que pasó, y ahí tenemos un ejemplo donde construir un relato suficiente, que pasó con la campaña del tabaco, donde las tabaqueras evidentemente decían que no producía cáncer, durante años y años y años y años y años, aquí se está diciendo que esto no, es una mentira, y saben perfectamente que es una mentira, porque la negación ya no les sirve. Entonces lo que tenemos es que empezar a descifrar cómo desmontar las mentiras, y ahí es donde tenemos los periodistas una función primordial, ¿no? Poner las preguntas críticas, decir, ¿esto? Porque claro, la negación nunca se basará en la evidencia. La mentira, puedes generar una evidencia que esto es mentira, y trabajarla y batallarla. Menudo reto también dentro de la comunidad científica también, porque también el negacionismo se está produciendo dentro de la comunidad científica. Bueno, se abre ahora mismo turno de preguntas para todos, también entre vosotros. Yo la primera que quería preguntaros es si os están escuchando los gobiernos. Además, como tenemos un panorama internacional, si os están escuchando los gobiernos, si están escuchando esa evidencia científica, si los gobiernos, ¿tú crees que saben esa diferencia entre tiempo y cambio climático? ¿Os están escuchando? Pues escuchan, oyen, pero cómo actúan es otra cuestión. O sea, ellos si tú les pasas información,
Por ejemplo, Comisión Europea, se crea un informe sobre clima y salud en Europa, que es luego valorado por los distintos responsables de las academias de ciencias, se llaman EASAC, y algunos investigadores externos nos piden que revisemos ese informe, vamos a Bruselas, que lo critiquemos, además, nos piden que lo critiquemos, y lo criticamos, porque para eso nos pagan. Y sugieres que, por ejemplo, el concepto de global warming, calentamiento global, que está metido a fuego en la idea de cambio climático, es muy importante, pero llevamos muchos años otros científicos diciendo que el frío mata tanto o mucho más que el calor. Históricamente, si cogéis la mortalidad de vuestra ciudad, de vuestro país, y hacéis una gráfica, Juliana, digamos, del 1 de enero al 31 de diciembre, y ponéis los muertos que hay cada día, en un periodo de 40 años, vais a ver una forma de U. Y lo saben los de siempre, los del pueblo, los que dicen, si este viejito pasa el invierno, vive un año más. Sin embargo, científicamente estamos orientados al calor, que también tiene su impacto, ¿no? Pero entonces, si se sugiere meter un concepto como confort, thermal comfort, que es el que utilizamos desde hace 60 años en biometeorología, confort térmico, que incluye las dos cosas, al final el informe final en la comisión no recoge este cambio. Y se va hacia el global warming, con Lancet y con un montón de... Entonces, bueno, escuchan, pero luego cuando se tienen que tomar acciones de este tipo, porque amplías la idea del impacto, tanto por un lado como por otro, por el frío como por el calor, pues no se incorpora. Entonces, bueno, sí que nos escuchan, tiene muchas veces voluntad, pero es muy complejo. Yo también me tengo que poner en su posición. Es tremendamente complejo cambiar todo un sistema y un sistema global. Yo soy mucho menos sostenible que cuando tenía 10 años. Cuando tenía 10 años compraba el vino a mi padre con la misma botella. Iba a la bodeguilla y cada día usaba la misma botella. Esto es real. Cogía todos los periódicos del edificio con un amigo y los llevábamos a un cartonero y aprendíamos, además de socializar, pues conocíamos a toda la vecindad, que eso valía dinero. Esto es real. Y claro, siempre me tocaba la ropa de mi hermano, soy el pequeño, y esto es real. Ahora soy mucho menos sostenible que cuando tenía 10 años. Y es el sistema. Y yo le puedo decir al sistema, no consumáis, pero igual el sistema se me echa encima. Entonces, los políticos escuchan, pero es complejo. Escuchan y amplían la pregunta y toman decisiones basadas en evidencia científica o no, Yasna. Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque es difícil, creo yo. En general siempre tendemos, y más ahora en una moda académica, de hablar sobre la evidence-based policy, como estas políticas basadas en la evidencia. Y la verdad es que esto no es así. A lo más las políticas podrían ser informadas por la evidencia, pero muy raramente van a ser basadas en la evidencia, porque cuando nosotros pensamos en trasladar la ciencia a la política, en la teoría se ve simple, pero en la práctica hay muchos elementos, desde la toma de decisión, desde cómo se hace la política pública, que la verdad no consideramos en este proceso científico. Entonces, a mí me parece que algunos gobiernos, algunos tomadores de decisión sí escuchan, algunos equipos técnicos escuchan más que otros. Desde el trabajo que en lo personal yo hago con Chile en particular, yo no trabajo con el tomador de decisión a nivel político, sino que trabajo más con el tomador de decisión a nivel técnico, que es quien prepara la minuta, que es quien prepara el informe técnico para presentarlo a los equipos políticos. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad de trabajo para poder fomentar, digamos, esa toma de la ciencia y la evidencia. Y también yo creo que tenemos que considerar también otros dos elementos, que la ciencia tampoco es 100% perfecta, ¿no? Va evolucionando en el tiempo. Nosotros hemos construido ciencia en base a todo lo que se hizo hace años hacia atrás, ¿no? Y también tenemos que quizás reconocer el hecho de que la ciencia no siempre nos va a dar la respuesta. Y para eso necesitamos colaboración y necesitamos conversar con diferentes actores. Y eso se liga a mi tercer punto y final, en el sentido de que lo que nosotros necesitamos en este espacio entre ciencia y política son personas que se entrenen para hacer esa traslación, ¿verdad? Ese cambio, esa ida desde la ciencia a la política. Porque nosotros como científicos quizás no sabemos comunicar,
no sabemos cómo poder llevar a cabo esto en términos prácticos de implementación, pero sí hay personas que lo saben hacer. Y ustedes, en términos de comunicación, por ejemplo, yo trabajo muy estrechamente con periodistas, con comunicadores, comunicadoras, porque yo sé que saben y tienen las herramientas para poder hacerlo. Entonces, en esa colaboración, en esa comunicación, creo que juegan un papel fundamental en poder hacer que los gobiernos y los tomadores de decisión nos escuchen mucho más, porque ustedes lo saben hacer. Eso sería mi punto. De todas formas, si me permites, hay un hueco por el que los decisores políticos, aunque nos hagan caso, tampoco van a actuar, que es el hueco global. Sí, claro, es decir, el cambio climático es global. Claro. Tú imagínate que tienes el mejor posible de los gobiernos que te dice: mañana nos vamos a cambiar toda la política energética, de consumos, de emisiones, de tal, pero mis vecinos no lo van a hacer. Luego una parte importante de nuestra industria se va a ir para allá, porque van a decir: oye, yo produzco más barato, me sale más rentable y tengo el gobierno vecino. Esto que lo hemos visto en la descentralización de la industria textil, por ejemplo, en Cataluña durante años. ¿Por qué? Porque la mano de obra era más barata pues en Marruecos o donde fuera. Lo vamos a ver igual si no hay capacidad global de intervenir. Entonces, claro que hay muchísimo que podemos hacer con los políticos. Y, por ejemplo, yo vengo de una comunidad autónoma donde el debate sobre la renovación energética y la energía eólica y la solar, la Comunidad de Cataluña, está sometido al debate social de si eso contamina visualmente. Y dices, bueno, sí, claro que contamina visualmente, pero ¿quién es el experto dentro de la sociedad, del consenso social, de que es más importante la contaminación no visual que la visual, ¿no? Y el político vive de eso. El político dice: oiga, a mí tráeme soluciones, porque al final la ciencia me da evidencias, perfecto, y muchas veces esas evidencias hay que mezclarlas o hay que combinarlas, la de la ciencia dura con la ciencia blanda, que yo digo que es la sociología, la antropología, el convencimiento social, el trabajo del periodismo. Es decir, si no convencemos a la sociedad, seguirán ganando los que mienten, porque la gente les apoya, porque la gente quiere mentiras, la gente dice: oye, frente a algo que no quiero cambiar, quiero mentiras. Y el cambio climático, no nos engañemos, ¿eh? El último estudio que yo leí de UK, os señalo a vosotros dos que estáis en UK, decía que el gobierno británico, esto me parece que era el año 82, el profesor Stern, decía que el gobierno británico tenía que invertir 26.000 millones anuales para hacer una transición real para emitir emisiones cero en el 2050. Que eso tenía un beneficio económico, pero no en el corto plazo, y que en el corto plazo lo que va a haber es puestos de trabajo que se pierden, gente que no tiene dónde ir, que no va a saber lo que hacer. Ese es el gran problema al que se enfrentan los políticos. Digo, oiga, si yo me meto a saco, mañana, ¿qué le digo a los sindicatos? ¿Qué le digo a la gente? ¿Qué le digo al que me vota? Que me dejen de votar, porque en el corto plazo quizás haya elementos que no estamos sabiendo explicar de cómo llevarlos a cabo, ¿no? Sí, ¿quieres comentar? Sí, yo quiero insistir en lo que dice Rafael del tema global. Esto tiene que ser un enfoque global. O sea, no vale que tengamos estados. Los estados están ahí, pero si no comprendemos esto de forma global, no vamos a resolver absolutamente nada. Uno de los grandes problemas de salud pública hoy en día es ciertas bacterias que se han hecho resistentes a antibióticos, ¿no? Está casi en el top number one. O sea, es uno de los grandes problemas, y resulta que en Europa ya hay un control de estas cuestiones y en los hospitales. Pero si no entendemos que en India, por ejemplo, muchos agricultores están utilizando antibióticos para que sus cosechas no enfermen, o dan antibióticos al ganado para poder comer, si no entendemos que muchas de las resistencias que se generan provienen de ahí, y hay muchos efectos complejos y de cascada, no entendemos el problema y no lo vamos a resolver. Y esto sucede con muchos problemas que nos van a afectar desde el punto de vista de la salud. Hay que entrar en esa complejidad y hay que tener siempre el prisma global. Si no entendemos las emisiones, unas toxinas de unas cosechas de maíz en el este de China, que llegan por el aire a Japón y a ciertos lugares de Estados Unidos y generan la enfermedad de Kawasaki en niños, no entendemos que el problema es único y global. Entonces, por mucho que los estados quieran restringirse a su parcelita, no tiene sentido. Es muy importante ese punto. Os voy a preguntar también a continuación que entonces, ¿quién tendría que tomar medidas globales? ¿Quién sería ese organismo capaz de luchar contra el cambio climático tomando medidas globales? Pero antes, también hablando del tema global, me gustaría preguntarle a Felipe si también globalmente necesitamos más datos
o hay inequidad en los datos. Es decir, si vamos a tener cada vez más datos de los países más desarrollados que tienen equipos de investigación y que pueden investigar, y en cambio en los países de renta media-baja no tenemos datos sobre qué está pasando con ellos, por ejemplo, en tema de cambio climático y salud. Definitivamente sí que necesitamos más datos y desafortunadamente hay una gran disparidad entre la generación y la adquisición de datos en las áreas de mayor ingreso comparado con los países de ingresos medios o bajos. Hay un gran sesgo, hay mucha más infraestructura para la recolección y el análisis de datos en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Entonces sí que hay una gran disparidad en la generación. Y eso no se debe solamente a la infraestructura, se debe también a la capacidad técnica. Hay mucha menos capacidad técnica en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. Y esa gran disparidad entre infraestructura y capacidad técnica hace que haya una gran brecha en la generación y en la capacidad para analizar esos datos. Ahora, ese es uno de los grandes retos que las agencias de financiación tenemos para poder favorecer no solamente el intercambio de conocimiento entre el norte y el sur, sino también el desarrollo de estrategias y de infraestructura, tanto digital como no digital, para la adquisición y la generación de bases de datos. En este sentido, Welcome está haciendo una labor importante, pero no podemos esperar que una sola agencia o un grupo pequeño de agencias hagan o resuelvan este tipo de problema. Yo lo que quisiera hacer en ese sentido es generar, así como la alianza que tienen ustedes para desinformación, generar este tipo de alianzas entre las diferentes agencias de financiación para que cada vez haya más acceso a fondos no solamente de investigación, sino de fondos que permitan el desarrollo de este tipo de bases de datos a nivel global. Muy bien. Vamos a ver también, estamos abiertos a preguntas, para que podáis preguntar a quien queráis de los ponentes. Recordaros también del tema del papel de los periodistas. El año pasado se lanzó, que creo que es muy importante, una base de datos de científicos y científicas, sobre todo lo que llaman el Gran Sur, para cualquier periodista que quiera tener información no solo de las universidades más locales, sino globalmente, poder acceder a todo un listado de científicos y científicas que están trabajando en cambio climático en general y cambio climático en salud, porque necesitamos también tener muy identificadas las fuentes. ¿Qué echáis de menos de los medios de comunicación? ¿Cómo podemos ayudar aquí? Y si tenéis respuesta a lo de y si tenéis una respuesta también al organismo que tendría que estar tomando más medidas globalmente, también podemos hablar de ello. Pero me importa mucho el papel de los medios de comunicación. ¿Qué podemos hacer? Yo en parte porque también trabajo en los medios de comunicación, ¿no? Y estoy presente, y por lo tanto también tienes asumo como la responsabilidad como propia, ¿no? ¿Qué hacemos y qué no hacemos? Mira, lo primero, sí, hacen falta más datos, hacen falta muchos más datos, pero con los que tenemos no se está haciendo lo que se podría hacer, y eso es grave. Es decir, en este año van a morir 6 millones de menores de 5 años, y con el conocimiento que tenemos podríamos salvar a 5, y no lo hacemos. Luego, con el cambio climático pasa exactamente igual. Con los datos que tenemos ya podríamos hacer muchas más cosas de las que hacemos. Luego, claro que hacen falta más datos. Por ejemplo, nosotros tenemos en marcha un proyecto en África para saber de qué mueren los niños, ¿no? Porque, entre otras cosas, en la mayoría de poblaciones africanas no hay autopsias, se hacen solo autopsias verbales. El niño que tuvo fiebre, malaria, venga, fuera. El siguiente, ¿no? O respiratoria o lo que sea. Bueno, pues ahora se ha empezado a hacer autopsias no invasivas para empezar a entender un poquito los datos, ¿no? Los datos. Eso no quita que con los datos que tenemos mueren muchos de malaria, y por lo tanto tenemos que actuar, ¿no? Y tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir trayendo cosas. ¿Qué pueden hacer los medios? Lo primero tienen que hacer un trabajo de cambio de conductas sociales. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es decir, conocemos un problema, y este problema pasa porque la sociedad se conciencie, y se conciencie significa que sean capaces de poner presión. Al final la sociedad es quien puede hacer que la distancia que existe entre quienes toman las decisiones y quienes sufren las consecuencias se acorte, y por lo tanto el trabajo de los medios tiene que ir tan encaminado a convencer a los decisores como especialmente a movilizar a la sociedad, porque si no movilizamos a la sociedad no vamos a cambiar nada. El político, el decisor va a decir, oiga, es que yo, mire lo que me viene, nadie me protesta si no creo un espacio verde en una ciudad, si no hago pues que emitamos menos CO2. Por lo tanto,
lo que creo que deben hacer los medios es, primero, utilizar bien los datos, no abrumar con los datos. Los datos son para poder dar evidencia en la búsqueda de soluciones. Pero si solo damos datos, la gente se pierde. Aquello, oye, hemos reciclado no sé cuántos millones de pilas. Bueno, ¿y qué? O sea, ¿para qué sirve? El dato es un medio para llegar a un objetivo. Por lo tanto, utilizarlo para llegar a ese objetivo. Y fundamental, hacer cómplice a la audiencia de los medios de comunicación, que es de lo que viven los medios. Sí. Yo tengo 2 recomendaciones o sugerencias, porque no soy nadie para decir qué es lo que deben hacer, pero creo que periodistas, comunicadores, comunicadoras cumplen un rol social clave, y esto ya lo saben. Y en ese rol social me parece que acercar toda la información a la población, diferente tipo de población, pero población general, tomar la decisión, nivel local, global, etcétera, es una tremenda tarea. ¿Y por qué yo creo que hay que cumplir ese rol y acercar esa información? Porque la información científica en esta área, salud, cambio climático, clima, medio ambiente, tiempo, etcétera, es compleja de entender, es difícil, hay mucha terminología difícil de comprender, y si se especializan, o periodistas que son especializados en esta área, a mí me parece que cumplen una labor tremenda y además lo hacen fantástico. Tienen que cumplen un rol de transmisión de la información de manera correcta y precisa, que creo que es clave para construir confianza, que me pareciera ser que es un elemento que salió, pero no lo hemos hablado mucho en profundidad, y que si tenemos una confianza debilitada en la sociedad, eso da pie a mentiras, da pie a negacionismo, da pie a desinformación, etcétera. Por lo tanto, construir confianza social a través de una comunicación clara y precisa es un rol clave. Y segundo, concuerdo contigo, Rafael, de no ser alarmista, pero que la comunicación lleve a la acción, ¿no? Que no sea una comunicación abrumadora, que deje paralizada a las personas y que afecte además su salud mental, sino que sea además a la acción. Y el segundo punto, creo que también, más que se espere, yo creo que es un rol que está asociado a la actividad de ustedes, es la promoción de la famosa accountability, que nunca he sabido la traducción muy bien al español, pero es esta promoción de la responsabilidad en la toma de la decisión, ¿no? Entonces, me pareciera ser que cuando ustedes comunican de manera correcta, precisa, clara, también transmiten no solo confianza, sino que también esta promoción de la responsabilidad por cada una de las personas que toma decisiones en la sociedad en general. Así que... Bueno, me voy a pasar a Felipe, tengo que contar una cosa porque me dio mucha envidia, me encantó cuando fui a ver a Felipe hace unos meses a la Fundación Wellcome, el equipo tan increíble de comunicación que tiene la Fundación Wellcome para trasladar todas sus investigaciones a la sociedad. Pues son 20 y tantas personas, su plato de televisión, de radio, bueno, hacen una apuesta por la comunicación increíble de la información científica a la sociedad, cuando quieras. Pues justo quería hablar de ello porque nuestro equipo de medios está trabajando muy de cerca con BBC y con ITV, precisamente en tratar de buscar estrategias que permitan a la fundación y a los investigadores a los cuales les damos financiación, generar conocimiento y que ese conocimiento pueda ser traducido hacia información que los medios puedan utilizar de una manera más adecuada. Y en ese sentido estamos trabajando con la BBC y con ITV, tratando de buscar una estrategia que permita desarrollar habilidades de traducción o de traslación, no sé cuál sea la palabra más correcta en este sentido, de esta información, perdón, de estos datos hacia información que pueda llevar hacia la acción. Y entonces estamos trabajando con la gente que trabaja en las noticias y gente que trabaja en los culebrones, y entonces ha habido varios capítulos en algunos de los culebrones ingleses que hablan sobre el cambio climático. Ha habido algunos spots de información sobre cambio climático en las redes de noticias, etcétera, que han sido derivados de talleres que Wellcome ha financiado para poder establecer esta comunicación un poco más dinámica entre los medios de comunicación y los investigadores. Creo que hace falta
más comunicación directa entre los investigadores y los comunicadores, particularmente en este sentido. Creo que hay aún mucha carencia en cuanto al conocimiento que se requiere para poder comprender la magnitud del problema sin llegar a ser alarmistas. Yo creo que como bien se ha puesto aquí, el tenor muchas veces de la comunicación con respecto al cambio climático es alarmista y vaya, al igual que en la pandemia, creo que vale la pena mucho tener cuidado en cómo manejamos la información para derivar hacia la acción. Uno de los retos principales aquí es no nada más convencer a la población, sino convencer a los políticos. Los políticos llegan a los puestos, como bien había mencionado Rafa, con una o dos ideas muy claras, y tratar de mover a esta gente o a los tomadores de decisiones en general hacia la acción es algo muy complicado, porque uno tiene que establecer que la prioridad con la que uno viene encaje con la prioridad que ellos tienen ya preestablecida, y hacerlos cambiar de idea va a ser algo muy, muy difícil. Muy de acuerdo con lo que habéis dicho últimamente, pero quería hacer un apunte a todos los que os dedicáis a la comunicación o a la información, que creo que son cosas distintas, ¿no? Comunicación tiene que haber un feedback. La tele, yo no tengo un feedback cuando veo la tele, es un medio de información, me da información, yo la recibo, pero muy importante que estemos en contacto con el mundo científico para transmitir los conceptos tal como son, y sobre todo que seáis conscientes de que os habéis hecho educadores. Yo creo mucho en la educación como palanca de cambio. Ya no solo es que informéis. Si un alumno mío está viendo 8 o 10 horas una pantalla al día, os estáis transformando en educadores también. Antes quizá educaba el colectivo, el grupo de amigos o la familia, pero ahora cada vez más, y sobre todo, dado el poder que tenéis a aquellas personas que sois conocidas públicamente y demás, tenéis un papel como educadores, y eso es muy importante y es una gran responsabilidad. Entonces quería que eso también ya te advierto que eso es un poquito polémico, si realmente los periodistas tenemos un papel de educadores o nuestro papel el de informar. Sí, pero digo inconsciente, o sea, sin pretenderlo. Pero somos periodistas, sí, pero somos periodistas, informamos. Pero creéis conciencia. Moldadores, no, informamos. Sí. y ya es un reto. Xavi Granda. He saltado, lo siento. Sí, somos educadores muy a nuestro pesar, porque los programas educativos en los colegios y en las universidades pues son muy deficientes. Entonces, uno de los grandes retos ahí también es modificar la educación que reciben, porque la gente que es negacionista ya es hablar contra una pared. Yo lo he intentado muchas veces en redes y da igual. O sea, la persona que cree que la Tierra es plana y que las estelas de los aviones les están asesinando, es imposible de convencer. O que las vacunas contienen metales pesados que los van a matar. Entonces, sí, nos toca educar, lamentablemente. Pero claro, ahí de verdad la conversación es con los decisores en educación para que implanten programas formativos, implanten el pensamiento crítico y la evidencia científica, ¿no? Y bueno, pues ahí hay un campo enorme por hacer, y mientras tanto, pues sí, tendremos que educar. Gracias. Emilio de Benito. Bueno, son periodistas, compañeros de ANIS también, que a lo mejor está bien que nos presentemos. Sí, bueno, pues yo soy Emilio de Benito, soy vicepresidente de ANIS. Yo también salté como Xavi, claro. A ver, la educación de la población le corresponde a los padres y a los colegios. Nosotros les informamos. Yo cuando trabajaba en El País siempre hacía la broma de que como tenía una audiencia tan lista, yo les daba los datos y ellos tomaban las decisiones correctas. Pero yo no tengo ningún interés en que cambien sus decisiones ni que hagan nada. Mi objetivo es contar algo y que se entienda y que esté bien contado. A partir de ahí, lo que haga la gente con eso, si usa el periódico para envolver el pescado, lo usa para limpiarse el culo, para sonarse los mocos o para hacer papel maché, sinceramente me da igual. Estoy siendo muy radical. Una pequeña reflexión. Además, os fijáis que en todas las mesas siempre la gente de fuera del sector nos viene a decir cómo hacemos nuestro trabajo. Yo voy a empezar a ir a los congresos médicos a decirles cómo tienen que operar. Pero que no está mal. Sí, porque yo creo que la sociedad tiene una idea de lo que nosotros debemos hacer, que no es lo que nosotros creemos que debemos hacer. Y eso es un problema. Pero como luego tengo una mesa de periodismo más tarde que modelo, ya lo llevamos allí. Fenomenal. Y entonces, Isabel, ¿quería comentar algo también? No, espera, déjame un segundín. No, y luego la pregunta de verdad. Yo no sé cómo hacéis para mantener el optimismo.
Desde el protocolo de Kioto hasta ahora, todo lo que hemos hecho ha sido fracasos, incumplimiento de compromisos, siguen subiendo las emisiones, seguimos con todo. Yo afortunadamente ya estoy en un momento de mi vida donde tengo más pasado que futuro, entonces voy a sobrevivir decentemente. Pero de verdad que me hacéis para mantener el optimismo. O sea, todo el día proponiendo cosas, haciendo trabajos y tal, de cosas que en la teoría todos estaríamos de acuerdo, pero que luego llega la parte política, como habéis mencionado, y no hay forma de moverlo. Entonces no sé si es que hace falta una ciencia avasalladora, una rebelión en las calles, o yo no sé. Pero ya veo que toca un tema delicado con la educación. Como soy nuevo aquí, pero bueno, no es, yo hago lo mismo. A mí cuando me dicen que yo en la universidad tengo que educar, me niego rotundamente. O sea, os comprendo muy bien, pero aunque no quiera, estoy educando. Y yo he tenido un enfrentamiento con un grupo de compañeros enorme en algunos cursos diciendo que mi función no es educar, es formar. O sea, entonces os comprendo perfectamente, no quería entrar por ahí, simplemente que, aunque no lo quiera, cuando me ven 4 horas enfrente de ellos, los alumnos reciben cosas de mí e inconscientemente yo les estoy haciendo conscientes de cosas y de algún modo estoy educando. Simplemente eso, no quería entrar ahí, pero bueno. Bueno, ¿de dónde sacáis el optimismo para seguir investigando y luchando? Creo que ese es un buen punto. Yo me acuerdo mucho cuando era bastante más joven, vi una caricatura que, no me acuerdo si fue de la reunión de Kioto o de la de Río de los 80s, 90s, que decía, todos estamos a voto unánime que alguien debe hacer algo, ¿no? Y seguimos con la misma respuesta. Todos nos reunimos cada año para votar unánimemente que alguien debe hacer algo y nadie hace absolutamente nada, o por lo menos se hace muy poco. ¿Cómo conservar el optimismo? Creo que como especie ha habido mucha evidencia de que como especie podemos hacer las cosas bien si nos ponemos de acuerdo. Creo que hay mucha voluntad en muchos sectores para poder actuar y creo que hay mucha oportunidad de poder hacer las cosas bien y en muchos sectores hay gente que está trabajando de manera muy ardua en tratar de, no nada más de generar la evidencia, sino de tomar acciones precisas para poder no nada más mitigar los impactos del cambio climático, sino adaptarnos a ello. Claro, a nivel global, desafortunadamente las potencias de mayor impacto, que son las que generan alrededor de 40 al 50% de las emisiones, son las que menos actúan en este sentido. Pero sí que hay muchas cosas para poder ser optimistas. Por ejemplo, acabo de volver de Vietnam hace una semana, donde estuve en una reunión con diferentes centros de investigación a los cuales les damos financiamiento, que están trabajando de manera muy fuerte con el Ministerio de Salud de Vietnam, de Camboya, de Laos, de Tailandia, en prevenir enfermedades sensibles al clima. Están trabajando con sistemas de alerta temprana, están trabajando con la prevención de enfermedades como el dengue, como la malaria, como la enfermedad de Lyme, y son acciones muy puntuales para poder adaptarnos a las condiciones que está generando el cambio climático, aparte de otras cosas que están trabajando con respecto al calor. Entonces sí que hay motivos para ser optimista. José Antonio. Sí, Vamos a José Antonio, perdón, Isabel, nada, sí, luego sí. José Antonio, luego Belén, luego a ti, fenomenal. Me encanta porque se está generando debate, que es de lo que se trata, ¿no? Y además está muy bien que intercambiemos estas opiniones y estos puntos de vista, porque además así nos conocemos mucho mejor. Yo estoy totalmente convencida de la función social de nuestra profesión y aunque no sea educar, es verdad que mediante la divulgación se puede generar conciencia, que creo que es más bien a lo que te estaba refiriendo. Pero también tengo la sensación que respecto del cambio climático pasa un poco como lo de Pedro y el Lobo, y a veces nos resulta un poquito difícil hacer que una información de ese tema o que un titular sobre ese tema, por un lado, no sea alarmista,
y por otro lado cale. O sea, me da la sensación de que con este tema, como venimos avisando desde hace tanto tiempo, se nos acaban los enfoques o no los enfoques, sino el impacto a generar. Entonces se me ocurre que tal vez podríamos hacer una alianza mucho más formal y mucho más potente, y a veces utilizar lo escénico, es decir, no sé, algo grande. Estoy hablando de algo súper potente que realmente remueva o que apele a los políticos de una manera mucho más brutal que una información suelta, ¿no? Entonces no sé, bueno, ¿qué os parece eso? ¿Cómo lo vivís vosotros? ¿Cómo veis las informaciones que publicamos en este sentido? Y si compartís la sensación de que de este tema pasa como lo de Pedro y el Lobo. ¿Quién quiere contestar? Bueno, puedo intentar contestar yo, aunque yo creo que es más un comentario que una pregunta, sí, ¿no? Es decir, sí es verdad que pasa como Pedro y el Lobo, sí es un poco lo que intentaba comentar. No somos conscientes a nivel de decisiones políticas ni como sociedad de todo lo que puede pasar. De hecho, ni siquiera la ciencia lo sabe, todo lo que puede pasar, y eso ya es en sí mismo un problema. Ahora bien, el mundo en estos momentos está dividido entre aquellos que creemos que hay que frenar las emisiones de CO2, sí o sí, y aquellos que dicen podemos continuar porque encontraremos mecanismos tecnológicos para frenarlas o lo que sea, o negacionistas o lo que quiera. Yo insisto, yo creo que ni los negacionistas se creen que no exista el cambio climático, pero bueno, es más una cuestión de cómo lo utilizo para conseguir el poder. Por lo tanto, estamos en una situación complicada. A los periodistas, yo estoy de acuerdo con lo que decía Emilio, y también me queda más pasado que futuro, aunque después de las conversaciones de ayer igual llego a los 120, quién sabe, y por lo tanto estoy ahí, entre el pasado y el futuro. Pero los periodistas creamos opinión pública, generamos opinión pública, no es que la creemos, utilizamos el conocimiento para generar historias que la gente diga, coño, esto tiene sentido. Por lo tanto, voy a intentar romper esa historia de Pedro y el Lobo. ¿Por qué? Porque estoy convencido que esto es verdad, que es como decía Yasna, ¿no? Accuracy y accountability. Yo como periodista tengo una accountability, yo no puedo soltar datos falsos porque me da la gana, porque entonces sí que me vais a exigir. Pero también tenemos que ser accurate, tenemos que ser correctos en la información que utilizamos y no llevarla a lo sectario. A mí me interesa esto y me voy a convertir en activista del cambio climático. No, porque entonces dejo de ser periodista. Para ser periodista lo que tienes, insisto, para mí es la clave del periodismo, siempre es ponte las preguntas críticas. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Y cuando llegues a las respuestas, ponlas a disposición de todo el mundo. Eso es generar opinión. No es educar, es diferente, creo, pero sí tenemos un papel. Y efectivamente estamos atrapados en una situación muy difícil, enormemente compleja, en donde tú decías antes, y aprovecho, no tenemos una capacidad de gobernanza mundial para afrontar una gran parte de las decisiones que hay que tomar, pero tenemos una arquitectura en la que podemos trabajar. De la misma manera que la salud global tuvo su década dorada, desde los objetivos del milenio, 15 años en donde hubo dinero como no ha habido nunca, en donde hubo filantropía, donde hubo nuevos mecanismos, se crearon nuevos mecanismos de gobernanza internacional, se crearon frentes fiduciarios, Fondo Mundial, Gavi, se crearon desarrolladores de producto, FIND, DNDi, en fin, se crearon, estoy hablando de 2 o 3, pero se crearon más de un centenar de organizaciones nuevas, participadas entre lo público y lo privado, mecanismos híbridos, que mal o bien han dado algunas respuestas. En el ámbito del cambio climático todavía no estamos ahí. Luego tenemos donde aprender y podemos mirar. Es importantísimo que esté en todas las reuniones del World Economic Forum, en todas las reuniones del G7, en todas las reuniones del G20, que haya temáticas en las que se puedan poner. Pero también es importante que haya lugares en donde se tomen decisiones, porque ahí no se están tomando las decisiones. José Antonio Plaza, luego Belén y luego Mari. Sí, nada, no insistir más en el tema de la formación, porque es un debate además que sale en todos los congresos. Decirle a Pablo que no se sienta mal por ello, porque es un debate que está latente en la profesión periodística. Es verdad que yo tengo colegas que consideran que sí que tenemos un objetivo de formación que no comparto yo. Yo ahí estoy con Xavi y con Emilio. Yo creo que informamos y como... bueno, iba a decir daño, o sea, no es un daño, como efecto colateral, efectivamente podemos formar a la gente. Lo que sí que tenemos claro es que tenemos una responsabilidad y lo que nunca podemos hacer es desinformar. Como comentabais también, creo que decía Rafael, generamos opinión pública. Entonces, si ese efecto colateral que podemos tener de formación lo hacemos desde la desinformación, el daño social que hacemos es grandísimo. O sea, somos una plataforma y somos un altavoz que llega a mucha gente desde el periodismo, con lo cual hay que cuidar mucho este detalle. La pregunta que quería haceros
que creo que ha sido Rafael el que la ha citado también, es si consideráis que la gente que es negacionista a extremos muy grandes o a extremos menores, ¿vale? Si realmente se lo cree o no, porque, has comentado que ellos están convencidos de que el cambio climático existe, pero mienten para medrar según los intereses. Yo no tengo claro si hay gente de verdad que se cree que no existe el cambio climático, o que no es antropogénico, o que no es tan exagerado como la ciencia está demostrando que lo es. Yo no sé cómo lo veis. Yo sinceramente dudo. Yo creo que hay gente que se aprovecha de ello, sabiendo que existe, pero miente sobre ello. Pero también creo que hay gente que se cree que no es como la ciencia demuestra que es. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo lo veis? De manera muy rápida, el debate en gran medida no es si existe o no existe el cambio climático, sino si el cambio climático se debe a factores antropogénicos o no. Y ahí hay una gran diferencia. La mayoría de la gente que llamamos negacionista no es negacionista del cambio climático, es negacionista del impacto antropogénico del cambio climático. Y entonces ahí el debate es distinto, porque no es que se niegue que exista un cambio en el clima, es que se niegue que ese cambio del clima se deba a factores humanos. ¿De acuerdo? Yo insisto en que hay un gran desconocimiento. Un gran desconocimiento, una falta de conciencia. Básicamente lo que planteaba aquí, la diferencia entre tiempo y clima. Si no se tienen estos dos conceptos claros, y hoy, por ejemplo, llueve 80 milímetros en Santander, y alguien considera que ha llovido mucho y dice esto es por el cambio climático, entonces es que estamos totalmente perdidos, como cuando decimos que nos vamos a cargar el planeta. No, el planeta va a estar aquí, lleva 4.600 millones de años con atmósferas muy distintas, sin oxígeno inicialmente. O sea, entonces hay como mensajes muy marcados que ya están instalados, que no son realmente objetivos desde el punto de vista científico, ¿no? Y se expanden como la pólvora rápidamente cuando hay una información que va en esa línea, ¿no? Entonces, yo creo que el negacionismo muchas veces es también falta de conciencia de las cosas. Si no crees en la teoría de la evolución de las especies, entonces igual piensas que Dios te va a proteger y cosas de este tipo, ¿no? Entonces la sociedad es muy compleja, culturalmente, socialmente, entonces ahí puedes encontrar de todo, ¿no? Y yo creo que hay un punto de negacionismo a veces en ciertas personas también por estar un poco hartos de recibir mensajes de miedo continuamente, ¿no? Y es una reacción lógica. No quiero saber, déjame en paz. O sea, porque ya me estás asustando desde las 9 de la mañana con que una dana viene y se llama Josefa y la otra viene y tengo 36 mensajes en la radio de que me pongo un seguro en casa y ahí vuelvo yo a la comunicación con la carga emocional, que es la que realmente llega. Además, cada vez más la comunicación está basada en patrones de imagen, no en un canal, digamos, el patrón auditivo o el kinestésico, pero la imagen está predominando, ¿no? Y las imágenes, y sobre todo cuando salen las nubes o en rojo el calor, van al inconsciente y funcionan en nuestra cabeza desde la idea del lenguaje ericksoniano, que de forma inconsciente vamos a negar por algo que me asusta. Y esto es muy importante, y eso es también algo que igual no se es consciente de cuando se emite un mensaje visual con un texto y una entonación, y se dice eso públicamente. El receptor, depende en qué canal vaya, en qué patrón él reciba eso, va a instalar de forma inconsciente miedos. Y esto es continuo. Por eso hablaba yo de la sociedad del miedo. Me da más miedo la sociedad del miedo que el cambio climático. En ese sentido yo creo que hay falta de conciencia de las cosas. Pero bueno, es una opinión muy personal. Estamos ya a punto de terminar. ¿Queréis comentar algo? Pasamos a la pregunta de Belén y Mapi. Belén, cuando quieras. Hola, buenos días. Solo dejar constancia de que el fondo sureste también ha saltado como un resorte con lo de la formación. Con la formación. Y por resumir lo que han dicho mis compañeros, con nuestra información la gente se puede formar, se puede entretener, se puede divertir, se puede reír, puede llorar, pero no depende de nosotros. Nosotros informamos. Muy bien, Belén. Y no, espera, la pregunta. Sí, tenía una pregunta, que no te veo bien, perdóname. Tenía una pregunta. No sé qué os parece más peligroso, si ese negacionismo con el que efectivamente, como decía Xavi, no se puede discutir, ese alarmismo que lleva a la sociedad a pensar que si ya hemos alcanzado un punto de no retorno, ¿para qué seguir intentándolo? O ese populismo
que también existe respecto al cambio climático, que lo que hace es decir, ¿para qué voy a esforzarme yo en ir en bicicleta cuando el Real Madrid se va en avión continuamente y gasta lo que 14.500 coches? No sé qué tipo de mensajes os parecen más peligrosos. Ay, venga, Yasna, adelante. Es que no es mi área de expertise, no soy socióloga o antropóloga de formación. Creo que hay fenómenos sociales interesantes de poder estudiar y de por qué pasan estas cosas. Y si logramos entender el por qué, quizás vamos a lograr entender algunas de las potenciales soluciones. Desde mi perspectiva, lo que existe en términos sociales es como una distribución normal, ¿no? Que básicamente tenemos a toda la población distribuida, tenemos a una parte de la población que está completamente convencida y que no hay que convencer, sabe, perfecto, y está el otro extremo que es negacionista en un 100%, ya sea porque me conviene ser negacionista o porque realmente creo que no existe. Sin embargo, creo que hay una gran parte de la población que queda en el medio, en cual o no sabe o no está muy bien convencida o no es negacionista del todo, pero tiene sus dudas. Y me pareciera ahí que la información correcta, al transmitirse a esa parte de la población, puede provocar grandes cambios sociales. Y efectivamente, ahí hay un punto súper relevante, importante en esta población, que es cómo transmitimos inclusive las soluciones climáticas también, que yo en general siempre lo hago notar, porque en muchos casos la información que se transmite desde la acción climática es una acción a nivel individual. Es decir, tu persona, sé verde, anda en bicicleta, no comas carne, evita, no sé, utilizar ropa X, X y X, y resulta que el peso de la decisión la estamos poniendo en los hombros de las personas individuales. Y eso la verdad es que puede tener grandes consecuencias para llevar a este grupo de personas que quiere hacer acción, pero que es tanto el peso que los terminamos transformando en negacionistas. O los empujamos para que se vayan hacia otro lado. Porque nos gusta la dicotomía, no nos gustan los espacios grises más o menos. Nos gusta el, sí, soy así, o soy verde, o tú no eres verde, etcétera. Y ahí creo que el rol de la comunicación es clave. Lo segundo es que la persona, al poner ese peso en los hombros, estamos generando una gran presión social y por lo tanto podemos traer a colación algunos alteraciones mentales desde el punto de vista de la ansiedad climática, por ejemplo, desde el punto de vista de la solastalgia, que es esta como desesperanza de qué voy a hacer o no. Y ahí yo creo que con esa población nuevamente tenemos que ser súper cuidadosos de cómo informamos si el Real Madrid se va en avión privado o no y la persona tiene que andar en bicicleta o no. Y ahí también me parece que desde el punto de vista de la comunicación es súper relevante compartir información e informar sobre acciones no solo individuales, sino que comunitarias y a nivel nacional e internacional. ¿Qué se está haciendo a nivel nacional para que las personas puedan tomar mejores decisiones y de manera más fácil para tener una vida más sustentable, más saludable, etcétera? Creo que son algunos elementos que desde la ciencia están súper claros, pero que ahora los tenemos que quizás transformar y traspasar a la comunicación hacia la sociedad. Muchísimas gracias. Vamos ya a las últimas preguntas. Pues vale, entonces, Mapi, luego hay otra pregunta allí de atrás, la tuya, y ya cerramos la mesa. Bueno, lo mío solamente sería una reflexión y un poquito de esperanza. Hablo ya como madre por eso de la educación, ¿no? ¿Dónde está la educación? Está en las familias y en los colegios. Yo tengo 2 hijos, uno de 14 y uno de 10, y yo los veo muchísimo más concienciados sobre este tema, y a los adolescentes y en general a los jóvenes los veo muy, muy, muy concienciados. Es decir, ellos son los que tienen ese futuro más que nosotros, y quizá el foco lo podríamos poner en ellos. En otro tipo de formatos de comunicación, ellos, pues tristemente, los medios no los leen como deberían, ellos van a las redes sociales, pues quizá tenemos que estar ahí, ¿no? Y ya está. Muchas gracias. Sí. Detrás, ahí. ¿Al fondo? ¿Al fondo? Gracias. Y ya acabamos. Hola, muy interesante todo, muchas gracias. Yo soy Yasser García Rada. Solo quería hacer un comentario, no sé si habéis visto, o sea, creo que se ha comentado un documental que
en su momento estaba en Netflix, no sé si sigue, que se llama algo así como La Tierra es plana. Es un documental que, si no lo habéis visto, es muy ilustrativo desde muchos puntos de vista, y creo que hay un físico que en un momento dado habla y hace un comentario muy interesante en relación con las personas que enmarcamos en lo que llamamos negacionismo. Él viene a decir algo así como que muchas veces desde el ámbito de la ciencia, y seguramente desde otros ámbitos, se ha tratado a esas personas con arrogancia, y muchas de esas personas a veces son personas que vienen de ámbitos o que se han sentido en su vida excluidos por diferentes motivos, y entonces se encuentran en su ámbito concreto de negacionismo a una comunidad en la que son aceptados, y en esa comunidad sí pueden desarrollarse, sí pueden sentirse alguien y demás. Entonces muchas veces esas personas no es que sean obtusas, es que pues por sus circunstancias personales o lo que sea, encuentran una comunidad en la que sí su vida sí tiene un sentido. Y bueno, verdaderamente ese documental es muy ilustrativo, porque, bueno, vedlo, si no lo habéis visto, porque os va a interesar. Solo quería hacer ese comentario. Buenísimo el planteamiento, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Totalmente, ¿verdad? Fenomenal. Me falta última pregunta, venga, adelante. Hola, buenos días, soy Elena. Yo, pensando en el tema de los desafíos informativos, se me ocurren dos cosas. A ver si estáis de acuerdo o estoy equivocada. Por un lado, creo que estamos hablando de la relación del nexo entre cambio climático y salud, pero es verdad que en el tema de la información el cambio climático se suele abordar por periodistas especializados en sostenibilidad, en este tipo de cuestiones, ¿no? Y la salud, pues la abordamos desde el punto de los periodistas de este área, ¿no? Yo creo que ahí nos falta un poco ese nexo, incluso a veces en los propios medios no encuentras esa información, no se sabe si la encuentras en una determinada sección o en otra, y yo creo que ahí falta un poco ese nexo para ver realmente que las consecuencias de una cosa nos pueden llevar a la otra. Es decir, compañeros que están aquí saben de diabetes o de depresión tanto, o me atrevería a decir que más, que los propios profesionales sanitarios. Sin embargo, las consecuencias de salud de los temas medioambientales, pues yo creo que todavía no están calando en la sección de salud de los medios. Y por otro lado, también pensando en la idea de que los temas medioambientales son globales, pero que el interés del lector siempre se va hacia lo local. Y yo personalmente creo que nos falta a la hora de informarnos dejar de ver a ese oso, o bueno, seguir viendo ese oso porque nos preocupa mucho en el polo, ¿no?, que se está quedando sin hielo alrededor, que nos preocupa porque nos sensibiliza, pero realmente creo que sería muy importante visibilizar incluso visibilizarlo de manera positiva, ¿no? Ciudades sostenibles, esas ciudades que se están valorando como ciudades que han hecho cambios para hacerse más verdes. ¿Cuáles han sido los efectos en la salud de esos ciudadanos? ¿Efectos positivos? ¿Se han reducido las enfermedades causadas por el clima? Entonces le damos un poco la vuelta a esa información y hacemos un enfoque también positivo, no tan catastrófico. No sé si lo veis así, a lo mejor son elucubraciones. Muy buena reflexión. ¿Queréis comentar algo? Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Si podemos dar ejemplos de historias positivas, aunque normalmente en periodismo nos decían una buena noticia no suele ser noticia, pero es igual, hay buenas noticias que son noticias. Datos, sí. Lo que ocurre es que el efecto positivo de cómo están cambiando las ciudades, y especialmente esas ciudades verdes, lo veremos dentro de algún tiempo, y no tenemos tanto tiempo. Es decir, el ver que bajan las tasas, por ejemplo, de cánceres o de enfermedades respiratorias, no va a ser mañana porque hayan creado un parque entre una calle y la otra, sino que va a tardar un tiempo. Es más, Barcelona, por ejemplo, habréis oído hablar del concepto superilla, ¿no? El concepto superilla tiene sentido cuando se acabe de hacer, si es que se acaba de hacer. Hacer 5 superillas en toda Barcelona no va a tener ningún impacto, cero. Porque tú estás un ratito en la superilla, pero estás todo el resto del día en el resto de la ciudad. Luego son modelos que van a costar un tiempo tener muy buenas historias. Hay pequeñas historias, y cuando hablabais antes de ¿sois optimistas? ¿Por qué sois optimistas? Yo creo que el optimismo está
en el triunfo de las pequeñas cosas de momento. Ojalá algún día vayamos a lo grande, pero hay triunfos pequeños que se van haciendo, ¿no? El cambiar alguna política, el hacer que haya alguna decisión que se toma, ¿no? Y eso pasa prácticamente en todos los campos, ¿no? En fin, aquí hablamos sobre todo de salud y clima porque estamos en el ámbito de informadores de salud y por lo tanto es fundamental el que podamos expresar las consecuencias en salud de lo que puede generar el clima en sentido amplio, entendido como clima, como medio ambiente, etcétera, ¿no? Porque eso es lo que va a entrar a las personas. El que tú desarrolles un cáncer dentro de 5 años por el efecto de las partículas que tienes aquí, que es medio ambiente, pero por eso vas a entrar en una zona de pensar, ay, ¿y por qué no lo cambiamos eso? Si no es para mí, para el siguiente. Estoy muy de acuerdo también con tu... ¿Queréis comentar algo? ¿Queréis contestar algo? Muy brevemente. Sí, por supuesto. Muy brevemente, solamente que estoy totalmente de acuerdo. Esa como desesperanza o esa falta de formación o lo que sea que hay en cuanto a si algo pertenece al ámbito climático o al ámbito de salud, también se ve en la investigación. El ámbito de clima y salud es un ámbito naciente y entonces cuando recibimos propuestas en Welcome sobre cambio climático y salud o vienen del ámbito de climático y carecen de los aspectos de salud o vienen del ámbito de salud y carecen de los aspectos climáticos y entonces lo que estamos tratando de hacer en Welcome es juntar a las dos comunidades, empezar por ahí y juntarlos con los economistas, con los geógrafos, con los comunicadores, etcétera, para que haya una visión más holística de lo que es el ámbito de clima y salud, porque eso que tú ves en periodismo se ve igual en la investigación. Hoy en día falta esa integración todavía. Pues yo quería concluir esta mesa reflexionando y mientras escuchaba, yo creo que primero nos falta formación en cambio climático global, o sea, en lo que es el cambio climático en sí, y luego ya ANIS tiene un compromiso con Salud Única desde hace años. De hecho, hemos dedicado congresos ahí, ¿no? Cuando viniste la primera vez en Córdoba, concretamente a One Health, ¿no? Entonces, vamos a hacer un taller de formación en cambio climático. Es lo único que se me ocurre para el año 2025 para empezar. Os escribiremos, mandaremos un correo para ver qué ideas se os ocurren que podemos hacer para que sea un taller en profundidad, que nos permita, por supuesto, que participéis, que nos permita también tener fuentes de información buenas a las que dirigirnos, publicaciones, digamos que empezar a formarnos también lo que es en cambio climático puro y duro. Ya nosotros lo relacionaremos o no con la salud, pero con la salud global, con la salud única. Y así pues reivindicar nuevamente lo que es la necesidad que tenemos de que seamos periodistas de salud, pero con un concepto muchísimo más global, porque ya la salud humana, solo humana, se nos ha quedado corta. Muchísimas gracias a todos los ponentes por haber venido aquí, por vuestro viaje, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Oye, les voy a robar solo un minutito, ¿okay? Muchas gracias. Quería mostrarles yo la página web de LancetCountdown.org. La pueden ver allá arriba el link. El 30 de octubre sale el reporte global sobre este tema. Ahí está el link para que se puedan registrar al evento de lanzamiento, por si les interesa y quieren conocer un poquito más en la temática. Así que todos bienvenidos y bienvenidas a eso. Muchas gracias. Gracias.